Capítulo 3. Heinz agotado escribía diligentemente en un pequeño cuaderno encuadernado en cuero de dragón con runas en el lomo y la insignia del gremio en oro. Sus aventuras empezaban y, aunque solo había pasado un día, sentía que ya había transcurrido un año en este lugar. Vio a Louise, quien se encontraba recostada, viendo al lado contrario del que Heinz se encontraba. Una tenue luz de vela alumbrara sus manos, dibujando siluetas en las sombras. Heinz invocó unos Wraiths, espectros incorpóreos, y los mandó afuera de la habitación, para evitar posibles intrusos y espías. Lanzó varios hechizos de su extenso catálogo para evitar ser escuchado o visto por pícaros de alto nivel. Aunque si bien le había informado que era imposible que hubiera un ser más poderoso que el director Osmond, Heinz jamás tomaría esas palabras como ciertas. Ordenó mentalmente a sus invocaciones que si aparecía alguien no lo hirieran y le informaran de inmediato a su amo. Observó por unos momentos a Louise y al confirmar que ella se encontraba dormida, comenzó a experimentar sobre sus habilidades y magia. Extendió su mano con la palma hacia arriba y reprodujo su mana dándole forma. Su pasiva aura de desesperación estaba ahí, aunque se adaptaba a la forma actual. Heinz volvió a su forma de Overlord sin problema, y varios de sus pasivos se ajustaron automáticamente, incluyendo el aura de desesperación, la cual volvió a desactivar de manera inmediata. Buscó en su inventario algunos artículos que le pudieran ser de utilidad. Aunque no sabía exactamente cómo, el listado de todo comenzó a grabarse en su memoria, un listado de más de 100.000 objetos, entre artículos, ropas, piedras mágicas, armas y más pasaron frente a sus ojos y se colocaron en una pantalla que solo él podía ver. Parecía el panel de comando de Nazarick, pero ¿cómo era posible que lo tuviera aquí? Pensó varios segundos y una idea se vino a su mente. Buscar báculo. El listado recorrió unos cientos de párrafos y llegó hasta donde se encontraba. Heinz, nervioso, trató de invocarlo extendiendo el brazo, pero nada pasó. Después de unos pocos segundos un aviso emergente apareció frente a él. El báculo de Heinz o algo aún se integrará al avatar Heinz. ¿Desea usarlo? Heinz, desconcertado pero curioso al mismo tiempo, aceptó. De inmediato un aura lo cubrió por completo, sintió que su cuerpo se volvía más fuerte. Pero ¿cómo era posible esto? Un listado de las habilidades del báculo apareció en su lado izquierdo. Heinz se quedó boquiabierto al darse cuenta de que todas las pasivas que tenía el báculo estaban disponibles para su uso sin restricciones, y aparentemente el cooldown de estas también había desaparecido. Invocar primigenio de fuego. Invocar primigenio de tierra. Resurrección mayor. Heinz quedó en shock. Hasta ese momento no había pensado en la posibilidad de morir y ser revivido. Heinz pensó que tal vez podría funcionar como la resurrección de la playa de Pestonia Shortcake. Pero ¿y si era posible traer a un NPC? ¿Y cuáles serían los requisitos? Requisitos de resurrección. Se abrió una nueva ventana emergente. Heinz aceptó. Dependiendo del ser a resucitar se requerirá una cantidad igual o mayor al mana del usuario. Heinz pensó que esto no era parecido en nada a lo que él había hecho en el pasado. Normalmente requería oro o un ítem consumible. No había posibilidad de que los administradores hicieran algo tan bueno. Pero ¿y si esto funciona con el mana igual o mayor? ¿Qué pasaría si tratara de traer a Rubedo, quien es el NPC más poderoso? Heinz meditó y antes de que pudiera pensar en algo más, escuchó una voz robótica en su cerebro inexistente. El usuario no cuenta con el nivel ni la cantidad para traer al nuevo mundo al NPC Rubedo. Requisitos de invocación. Nivel actual 180, nivel requerido 800. Cantidad de mana actual, 250.000, requerida 5 millones. Heinz casi se cae de la silla. 1,5 millones, pero qué carajo. Sistema. Traer seres interdimensionales requiere el doble o triple de su mana actual, además de que el NPC debe acceder voluntariamente al llamado. Heinz estaba asombrado sobre esta nueva información.
Pero espera un momento, si se requiere un nivel de 800, y actualmente soy nivel 180, eso significa que puedo seguir creciendo. Sistema, el player Momonga ha sido readaptado al nuevo mundo, se otorgó un bonus por saltar entre dimensiones, y al integrar al báculo Ainz o algo una sus habilidades. Ainz se quedó meditando sobre toda esta nueva información, y sobre las posibilidades. ¿Qué NPC sería el mejor para que sea el primero en acompañarlo? Probablemente tenga que elegir al actor de Pandora, ya que no sé si los otros tipos puedan ser de confianza. Aunque tal vez a CZ o Yuri Alpa podrían ser buena opción. En ese momento Ainz requería más de inteligencia, discreción y habilidades de adaptación que le permitan estar entre los humanos sin tener que temer por la vida de ellos. Sistema, recomiendo que antes de realizar una invocación de un NPC, el player Momonga aumente su nivel para que el invitado no represente una amenaza inmediata. Tienes razón, debería ser más cauteloso respecto a este tema. Primero hacernos fuertes, un momento, ¿y tú quién eres? ¿Cómo podemos dialogar? Sistema, soy la interfaz propia del juego Yggdrasil. Hasta entonces solo era el cúmulo de datos, que era el interceptor entre los administradores y los jugadores. Al parecer he adquirido mente propia, y me encuentro atada al único jugador presente en este nuevo mundo. Una sorpresa tras otra, simplemente parecía que Ainz había sido bendecido. Por un momento una frase resonó en su hueca cabeza esquelética. Atada al único jugador presente en este nuevo. Se le formó un nudo en la garganta, antes de hacer la pregunta que salía de su boca. Disculpa, ¿soy el único jugador en este mundo? ¿O algún miembro del gremio Ainz o algo llegó también? La voz se quedó unos segundos en silencio. Sistema, lo siento, no logro encontrar rastros de ningún jugador más. Como si una estaca se hubiera atravesado en su corazón, Ainz sintió un dolor que no fue reprimido. Una tristeza lo inundó, y cuando se disponía a callarse y no preguntar nada más, una voz se escuchó. Sistema, probablemente si extiendo una red de inteligencia más amplia, puede que logremos encontrar rastros de algún otro player, o si indagamos también no sería extraño que hubieran estado aquí en el pasado. Ainz meditó por unos segundos tratando de parecer serio, evitando mostrar el sentimiento de felicidad que lo invadía y llenaba poco a poco. De pronto una duda surgió en él. Me gustaría mantener nuestras interacciones públicas lo mínimo posible hasta comprobar que no existe un método para interceptar nuestras conversaciones. Y tal vez puedas ayudarme diciéndome cómo me debería referir a ti. ¿Tienes un nombre? Sistema, puedes llamarme administrador, o sistema. Si tienes alguna sugerencia me gustaría oírla. Ainz colocó su dedo huesudo sobre su barbilla. Tal vez en otro momento, ahora solo me dirigiré hacia ti como sistema. Por lo pronto me podrías informar sobre los tipos de magia de este mundo, y más importante, de qué tanto ha sido comprometida mi magia, objetos y hechizos para reacondicionarse. El sistema pasó las siguientes horas de la noche explicando los diferentes tipos de magia que existían, así como la geopolítica y territorios de 70 kilómetros a la redonda. Ainz se extrañó de cómo sabía esto si había sido teletransportada con él al mismo tiempo, y la explicación fue más sencilla de lo que pensaba. Al ser parte del interactuar con otras personas logró averiguar a través de telepatía y recopilar información de varios estudiantes y maestros, así como evaluarla y compararla para determinar la veracidad de esta. También le informó sobre algo que había detectado en la sala de maestros. Ainz se imaginaba que se trataría sobre que no había desactivado su pasiva de aura de desesperación, y el director Osmond había sido capaz de identificarla como una agresión. El sistema le dijo algo que Ainz jamás habría imaginado, y que debería de mantener esta información para él mismo hasta que intentara hacer algo. Cuando estaba terminando de explicar sobre la lista de habilidades nuevas, una lo dejó boquiabierto. Ainz no pudo contener el que salió de su boca.
El objeto mundial que se encuentra en su cuerpo se había vuelto parte de él mismo. Y su habilidad no había cambiado, aunque el costo de usarlo era demasiado alto. Así como enterarse que ahora se podía mejorar un hechizo hasta su máximo nivel, convirtiéndolo en lo que se conocía como objeto mundial, aunque este debía ser afín a la magia del usuario. Por ejemplo, el hechizo que Ainz había usado cuando llegó, él debió pensar en una ilusión para protegerse y lo que resultó en un hechizo de transformación mejorado, el cual podía llegar en algún momento a convertirse en la habilidad de la verdad del mundo, la cual era capaz de volver en realidad lo que el usuario deseara. Ainz se quedó en silencio y pensó para él mismo que esa era la máxima carta de triunfo y que probablemente no la usaría jamás en este nuevo mundo debido a su bajo poder mágico. Las llamas de las cuencas de Ainz fueron penetradas por ligeros rayos de luz que se colaban por la ventana, estos se apagaron y volvieron a encenderse con fuerza. El día había llegado y no podía estar más en esa forma. Ainz lanzó el hechizo de cambio de forma y eligió la que ya había usado. Sistema, entonces me dices que si perfeccionó esta habilidad al máximo podría convertir este cuerpo en el real. Sistema, debido a tu condición de Overlord es imposible, deberás adquirir el título que corresponde para llegar palabra del mundo. Ainz suspiró. Después de unos segundos se paró de su silla y se miró al espejo para asegurarse que todo estuviera en orden, sacudió elegantemente el polvo que pudiera haberse pegado a su traje, lo cual era imposible. Cuando se disponía a colocarse cerca de la cama de Louise, el sistema le dio un mensaje. Sistema, junto a mí se encuentra una habilidad llamada Juramento del Familiar. Para hacerlo efectivo debes ser besado por tu amo. Con él se te conferirá el poder del Gandalf. Las especificaciones están bloqueadas hasta que decidas a realizar el contrato. Ainz evaluó los pros y contras del contrato de amo y decidió que por el momento no sería necesario. Sentía confianza en su repertorio de hechizos y en las nuevas habilidades que se habían integrado a su catálogo. Louise abrió los ojos pesadamente, parado frente a ella se encontraba Ainz, este la saludó cortésmente y ella le devolvió la sonrisa. Buenos días, Louise, espero hayas tenido un descanso espléndido. Ainz le sonrió e hizo una ligera reverencia. Muchas gracias, espero que tú también lo hicieras. Louise hizo un gesto con la mano en modo de saludo. Además, te dije que ya no era necesaria la formalidad en privado, recuerda que eres mi maestro. Louise se paró dejando ver su esbelto cuerpo que se transparentaba por el delgado camisón. Ainz hizo una mueca amarga, en su mente le respondió, ¿cómo podría haber descansado si no había dónde hacerlo en primer lugar? Al ver a Louise levantándose de la cama y notar que se notaban algunas partes de su cuerpo, se ruborizó un poco y se dio media vuelta y caminó rumbo a la puerta de la habitación. Ainz no podía creer que en esta forma pudiera sentir algo de lívido y más, aun que se notara avergonzado debido a su falta de experiencia con las mujeres en el mundo real. Cada vez pensaba que esta nueva forma le parecía bastante inconveniente. ¿A dónde vas, Ainz? Preguntó Louise extrañada. Ainz le dijo que la esperaría fuera hasta que se cambiara. Louise bajó su mirada y se dio cuenta que con la luz que entraba por la ventana se transparentaba gran parte de su cuerpo, cubrió su escaso busto con un brazo y sonrojada le dijo en voz baja a Ainz. Pervertido. Al llegar a la primera clase del día un silencio reinaba en el salón. Ojos de admiración y curiosidad se centraban en la pareja que se encontraba en uno de los pupitres. Ainz comenzó a sentirse incómodo, ya que no sabía con qué intención lo veían las jovencitas que lo rodeaban. Su paranoia de ser atacado durante el juego persistía, aunque varias veces había examinado que no había peligro dentro de las instalaciones de la academia. Miró a Louise y en silencio le dijo. ¿De verdad es necesario que te acompañe? ¿No sería más fructuoso que te apoyara en otras actividades fuera de las clases? Louise le vio de reojo y le dijo que para enseñarle magia primero debería de conocer la que se usa en este país, ya que las bases lo eran todo para un mejor aprendizaje.
Ainz asintió con la cabeza y guardó silencio. En otra circunstancia la felicitaría por tratar con tanta diligencia y astucia su enseñanza. Pero en este momento Ainz sabía más sobre la magia de este mundo que muchos estudiantes de esta sala. Gracias a la ayuda del sistema, Ainz se quedó en silencio confirmando lo que ya sabía y analizando las miradas que se cernían sobre su ser. La mayoría era de curiosidad, pero una en específico, era de intriga. Ainz vio con cuidado a la alumna de cabello azul que estaba junto a Kirche, quien de manera muy sutil veía todos los movimientos que Ainz hacía. Este actuó con normalidad, evitando que la chica sospechara más de él. En su mente pensó que debería cuidarse más de ella. Aunque a niveles de magia no era ni una mota de polvo en la extensión de sabiduría que poseía Ainz, no estaba nada escrito y no le gustaba dejar a la suerte sus planes. Al terminar las primeras clases de la mañana, se dirigieron al desayuno. Ainz acompañó a Lois a tomar un pequeño refrigerio al exterior. El patio trasero de la escuela se encontraba con unas mesitas redondas de metal color blanco en las cuales estaban reunidos varios estudiantes. Ainz tomó asiento. Todos observaron con interés al familiar de Louise, quien pese a no ser de la nobleza, se daba el lujo de sentarse con ellos a la hora del té. Louise se sintió presionada por llamarle la atención a su familiar como dictaba el estatus. Sin embargo, ella ignoró las miradas y se sentó junto a él. ¿Pasa algo, Louise?, preguntó Ainz extrañado de la forma en la cual todo le miraban. No se están mirando extraño ya que es la primera vez que un familiar se toma la libertad de estar entre nobles. Ainz extrañado le dirigió una mirada más intrigada, ya que aún no entendía a qué se refería con eso de estar entre nobles. Verás, en este momento lo normal es que yo estuviera sentada y tú en el suelo. Como una buena mascota. ¿O acaso has visto de dónde vienes? Invitas a tu perro a la mesa. Para Ainz, que no sabía mucho sobre la etiqueta de este mundo, le pareció muy desigual y discriminatoria. Una sensación de rabia lo inundó en su corazón al recordar que en las arqueologías de su antiguo mundo así era como era tratada la mayoría de las personas. O nacías con poder y vivías una buena vida, o nacías en una familia de descendencia humilde y morías dando tu vida por las macrocorporaciones que manejaban todo. Como había pasado con su madre. Un aura oscura envolvió el cuerpo de Ainz y un frío se esparció a un par de metros de donde se encontraba. Louise lo vio y se dio cuenta que probablemente y sin querer lo había ofendido. Discúlpame, Ainz, no te estoy llamando mascota en ningún momento, solo trataba de explicar con una mala analogía lo que se estaba presentando en ese momento. Ainz salió de su concentración y el sentimiento de furia se desapareció, así como los efectos que estaba causando. Ainz se puso de pie y gentilmente se inclinó un poco. Discúlpame, Louise, no quería hacerte daño, solo recordé algo que vi en otro momento y me solté un poco. Ainz se apenó al ver la piel erizada en los brazos y piernas de Louise, además de que su expresión cambió a una de miedo. Era verdad que ahora su estatus como peón de información había caído al escalafón más bajo, ya que contaba con la sabiduría del sistema. Sin embargo, le había hecho una promesa en nombre de Ainz o Algon, y debido a ese hecho la cuidaría y se quedaría con ella hasta que hiciera una hechicera hecha y derecha. Una criada de pecho voluminoso se acercó a la mesa y dejó una taza de té frente a Louise, dio un vistazo rápido hacia Ainz y le dijo: disculpe, no traje para usted, pero ahora le sirvo algo. Señor. Ainz levantó la mano: no es necesaria la formalidad, solo llámame Ainz. Y no hay necesidad de que me traigas nada. Te agradezco. Mucho gusto, señor. Disculpa, Ainz, mi nombre es Siesta, ¿y acaso tú eres el famoso familiar humano de la señorita Valiere? No sabría decirte si soy famoso, pero así es mi ama, como ya la conoces, es la señorita Valiere. Ambos sonrieron e intercambiaron miradas. Ainz sintió simpatía por la sirvienta, quien se dedicaba a su labor todos los días. Ainz pensó que debería pedirle consejos para mejorar su disfraz y técnicas de servicio. Louise entrecerró sus ojos y cambiaba su mirada entre Siesta y Ainz.
Cuando la sirvienta se retiró a servir a otra mesa, Louise observó fijamente a su familiar. Ya se conocían o porque se miraban tanto, ¿acaso le veías esos enormes melones, sucio pervertido? Hines trató de explicar que solo le había parecido una criada agradable, pero antes de terminar se escuchó un ruido. Una chica rubia se había puesto de pie y había abofeteado al chico con el que estaba conversando muy acarameladamente hasta hace un momento. Otra chica más joven con una capa café sollozó y se retiró también de la escena. El molesto joven se acercó a la criada y le comenzó a reclamar porque había llevado a la chica de primero hasta él, que acaso no era obvio que estaba ocupado. Si ésta con el rostro asustado se inclinó. Discúlpeme, no era mi intención meterlo en problemas, es solo que la señorita me preguntó por usted y yo la guié hasta su mesa. ¿Acaso eres tonta, que no estás viendo que estoy con mi novia? Un aplauso de escucho, a lo lejos, Hines se había puesto de pie y el sonido fue lo suficientemente sonoro como para hacer que más de uno volteara y pusiera atención. Louise se quedó con los ojos abiertos, no se dio cuenta en qué momento se colocó hasta ahí. Sus ojos fueron incapaces de seguirlo. Disculpen por mi intromisión, pero creo que está siendo un poco injusto con la señorita Siesta. Ella solo actuó como se dicta en su trabajo. Dijo Hines acercándose al par que ya estaba haciendo bastante llamativo. ¿Y tú quién te crees que eres para siquiera hablarme? ¿Acaso no ves que no somos iguales? Mi nombre es Guiche de Gramont, hijo del general Gramont al servicio de la realeza. Y tú somos un familiar con algo de suerte. Hines lo vio y en lugar de molestarse sintió un poco de pena, era un mago tan débil que fácilmente podría decirse que era un plebeyo que apenas podía hacer uno que otro truco de salón. Pues le felicito por su presentación, mi nombre es Hines O'Algon, y me parece que habla demasiado para ser un simple payaso. Louise se paró y se dirigió al encuentro cuando la conversación se comenzó a acalorar. Por un lado, sabía que Hines era fuerte, pero no sabía si no estaba alardeando mucho, además de que desenfundar su espada contra un noble era considerado una ofensa y podría ser ejecutado en ese momento sin que el noble sufriera castigo alguno. Si ésta trató de detenerlos, antes de que Hines saliera perjudicado, pero alguien más se había adelantado. Hines, detente, puede haber problemas si desenfundas o lastimas a Guiche, él es un noble de una casa reconocida. Detente. Dijo Louise con ojos tiernos, se podía ver que su preocupación era genuina. Hines vio a Louise y le acarició la cabeza y sonrió. No te preocupes, no lo lastimaré. Te lo prometo. Guiche se acercó a los dos y con una postura altanera le dijo directamente a Hines. Hazle caso a tu ama, esta vez te perdonaré esta ofensa si te arrodillas y pides perdón. De otra manera tendré que enseñarte modales. Hines alejó la mano que trataba de detener a Louise, eso me gustaría verlo. Acepto tu reto. Louise exclamó que estaba prohibido realizar duelos en la escuela. Guiche confiado la miró y dijo. Esa regla solo aplica entre nobles, y como tu familiar no lo es. Le daré la paliza de su vida. Después me puedes agradecer, querida Louise, por educar a tu mascota. Guiche miró a Hines y le dijo, si aún sigues con ese valor, te espero en el frente de la escuela. Hines solo lo vio y asintió. Guiche se fue con unos compañeros y Hines tomó de la mano a Louise. Te prometo que no lo dañaré mucho, solo le demostraré que equivocado está al menospreciar a las personas. Hines caminó al frente de la escuela y fue seguido por Siesta y Louise, quienes trataban de hacerlo cambiar de opinión. Kirche y Tabitha miraron con interés y también fueron a la escena, y aunque Kirche era la que parecía estar más emocionada por el encuentro, Tabitha estaba preparando contramedidas para ver de qué era capaz ese familiar. Hines llegó hasta una explanada, no había más que pasto a los alrededores. Guiche lo esperó e hizo un saludo, para posteriormente realizar su magia. Unos golems de tierra se formaron desde el suelo hasta adquirir una estatura parecida a la del joven mago.
Cabe mencionar que la conjuración de su hechizo fue ridícula, con un cántico y algunas poses que Ainz consideró innecesarias. En un duelo real no habría podido ni recitar media frase antes de ser volado en 1000 pedazos. Los golems se dirigieron a toda velocidad con espada en mano hacia Ainz, parecía más que los usaba como embestida que como duelistas independientes, lo cual pensó Ainz sería una mejor opción y así cubrir la debilidad de poder de ataque. Otro punto que observó Ainz fue que envió a todas las estatuas hacia el enemigo sin siquiera guardar una que le hiciera de escudo en caso de que el enemigo pudiera infiltrarse. Ainz suspiró cansado de la pobre demostración que hacía Guiche y en un parpadeo desapareció de la vista de los presentes. El joven mago sintió una mano sobre su hombro y antes de que pudiera girar la cabeza, esta fue detenida por un dedo que se clavó en su mejilla y una dulce frase que provenía detrás suyo. «Yo he ganado». Con una sonrisa fraternal, Ainz miró al joven mientras proclamaba suya la victoria. Guiche dio un brinco hacia adelante y dijo «¿Cómo hiciste eso?», y al ver que a su alrededor todos estaban igual de sorprendidos, apretó su puño sobre la varita y con lo poco que le quedaba de valentía, señaló a su enemigo y dijo «¿Quién mencionó que el ganador se decidía por ser tocado por el otro? Yo no me rendiré hasta que uno de los dos muera o no pueda seguir combatiendo. Golems ataquen». Un soplido del viento fue todo lo que se escuchó, atrás de él no había nada, solo montones de arena que estaban siendo dispersados por el viento. Guiche se quedó mudo, mientras veía cómo Ainz se acercaba lentamente hacia él. Sus piernas comenzaron a temblar, su cuerpo por primera vez sentía el miedo a la muerte. Y no podía explicar cómo el ser que se encontraba rumbo a él podía causar esa sensación en su mente y corazón, cuando caminaba hacia él con una sonrisa amable en el rostro. Guiche cayó al suelo, sus piernas ya no pudieron sostener su peso por más tiempo, su respiración era entrecortada, y comenzó a sudar excesivamente. Sus ojos se hicieron más grandes con cada paso que daba Ainz hacia él. Y cuando una lágrima se escurrió por su mejilla gritó, «Me rindo». Al hacerlo todo volvió a la normalidad, el aire ya no estaba pesado y lo de hasta hace un momento parecía solo una horrible pesadilla. Ainz se pudo frente a él y detuvo por completo su pasiva de desesperación, aunque había sido de nivel 1, fue suficiente para casi causarle un infarto al muchacho. «Creo que debo ser mucho más cuidadoso. Sistema, al parecer si hubieras seguido 2 segundos más, eso le hubieras provocado». Ainz se apenó por lo que había hecho, y extendió su mano al joven. Con una sonrisa amable se quedó inclinado un poco por unos segundos hasta que Guiche salió del trance en el que estaba e intuitivamente la tomó. Ainz puso de pie al joven mago como si se tratara de una pluma y con gentileza quitó la tierra de sus ropas, sacudiéndolas con la mano. Con la misma sonrisa agradeció el duelo y se retiró. Junto a Louise y Siesta. Guiche se quedó parado sin poder mover un músculo, Montmorency se acercó a él y lo abrazó, aunque no pasó nada que pusiera en peligro a Guiche, varios estudiantes sintieron que peligró su vida por unos momentos. Ainz llegó hasta donde estaban Louise y Siesta, la criada se abalanzó hacia él con un abrazo, y Louise solo lo vio y le dijo, «Gracias por no hacerle daño, aunque esta criada es muy empalagosa contigo». Tomó a Ainz de la mano y lo llevó hasta la biblioteca, alejándolo de la demás gente y de Siesta, quien se quedó con un puchero en el rostro y cruzando sus brazos. Ainz y Louise llegaron hasta un aula vacía. La chica se acercó a Ainz con los ojos abiertos y llenos de expectación. Su rostro se acercó tanto que casi pudieron besarse. Ainz instintivamente se echó unos centímetros para atrás y Louise le dijo, «Por favor, enséñame lo que acabas de hacer». No sé cómo, pero pude ver como una magia oscura te envolvía y eso hacía que todo el ambiente cambiara. Ainz más extrañado porque ella notó aura de desesperación, que su propia petición se quedó helado por unos segundos.
Sistema: la magia que puede manejar la señorita Ballire es del vacío, un tipo de magia negativa o magia yin. Al parecer en este mundo es una rama de lejana de la nigromancia la cual puede llegar a ser compatible con algunos de tus hechizos de bajo nivel. Ainz se sorprendió, este descubrimiento era bastante interesante, ya que su magia podía interactuar con la de este mundo, y tal vez ahí radicaba el incremento de nivel. Si entrenaba con un mago que pudiera completar esa parte que le faltaba de este nuevo mundo, probablemente llegaría a su meta antes de lo previsto. Imagino a esta pequeña maga convirtiéndose en una fuente valiosa para Nazarik si el momento de partir llegaba. El viaje interdimensional podía convertirse en la nueva herramienta de extensión de su gremio, su familia. Por un momento imagino a la maga en la sala del trono junto a los demás NPC, pero ¿y si no la aceptan por ser humana, o siquiera me aceptarán a mí de nuevo? Un frío recorrió su espalda y solo pensó en que pasaría a sudar frío internamente. No. Creo que puedo ser capaz de manejar la situación si se presenta, en el peor de los casos tendremos que huir, pero creo que puedo dejárselo a Ainz del futuro que seguramente será más sabio. /speed = 50 notas del autor. Hola amigos, espero y estén disfrutando de este fanfic que con mucho cariño estoy haciendo. Esta semana he estado trabajando un par de horas más para avanzar en esta increíble historia. Por si se lo preguntan, sí. Ainz está más chetado que en su mundo original y su escalado será mejor, esto debido a que quiero crear mejores oponentes para el huesudo. De igual manera no le será fácil llegar hasta el nivel que desea, esto con la finalidad de no hacerlo tan roto que la historia se vuelva aburrida. Ya he escrito una buena parte del capítulo 4, espero no demorarme tanto como con este. Les pido una disculpa de Gozaru. Si quieren ayudarme con sus donaciones le dejo el link de Patreon. Suscríbanse y denle clic en la campanita para que no se pierdan los nuevos episodios. Una especial dedicación a la ilustradora. Soy Dore, quien nos está dejando estas increíbles imágenes. Si gustan seguirla en sus redes sociales no se arrepentirá, es increíblemente talentosa. Link en descripción. Saludos y hasta un nuevo episodio.